En el continente americano se encuentra una región donde se comienza a ejercer la agricultura. Se conoce como Mesoamérica. Una de sus principales culturas fue la de los mexicas o aztecas, quienes lograron dominar gran parte de la zona. Los mexicas demostraron ser un pueblo muy especial. Sabían aprovechar hábilmente hasta el más mínimo de los recursos. Eran muy religiosos. Por eso, cuando en un islote del lago de Texcoco encontraron la indicación de su dios, un águila sobre un nopal devorando una serpiente, resolvieron que en ese lugar debían establecerse y ahí fue donde fundaron Tenochtitlán. Para ganar su independencia, se unieron con sus vecinos de Tlacopan y Texcoco y formaron la Triple Alianza. De esta manera lograron adquirir su soberanía. Se convirtieron en los gobernantes y empezaron a exigir tributo a otros señoríos, pero les permitían conservar su idioma, sus costumbres y su propia autoridad. Fue así como los mexicas dominaron a casi todos los pueblos mesoamericanos. Esta identidad mexicana muestra un vasto conjunto de rasgos propios que hacen únicos a los habitantes de México. Muestra sentido de responsabilidad, de unidad, de trabajo, de sabiduría y fe, y también refleja todas aquellas virtudes que lo diferencian de los demás países. Menciona a un mexicano que despierta su inteligencia y busca su independencia. Hablar de identidad mexicana es hacer conciencia de la vida misma. La historia de México nace a partir de la conquista. Esto debido a que se da la fusión de dos mundos, el encuentro de dos civilizaciones diferentes, y que por ende obliga a cambios drásticos y marcados. Entre los mexicanos había dos grupos sociales, Pipiltí y Mesehualtí. Los primeros eran los gobernantes y sacerdotes, los segundos el resto del pueblo. Esta identidad social y la manera ordenada de vivir fortalecía a los mexicas, pero fue interrumpida por los españoles a partir de 1942, cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán. En esa ocasión sucedieron una serie de acontecimientos, cuyo desenlace se daría el 13 de agosto de 1521 con la caída de México Tenochtitlán, en lo que los mexicas padecieron el hambre, la sed y la miseria. Las diferentes formas de ver el mundo de los españoles explotando el mito de El Dorado, que no se interesa por el sustento ni por la riqueza, mano de obra barata y metales, es su lema. A la expansión se une una explotación centralista. El mar sirve para importar y exportar metales, que consolidan imperios decadentes, sedas que visten antiguos soldados, pero nunca alimentos que nutren a carnes indígenas. El hombre de México ahora desconfía de lo diferente y novedoso. Se dejará el liberalismo a un lado. La desconfianza de vivir, la alegría y el contacto se convierten en una nueva manera de ser. En 1919, Vasconcelos inicia su obra de educación popular, la cual trae un cambio en nuestra cultura. Su idea trataba de una educación elemental extensiva, vista con justicia social, en la cual la educación debía ir a lo largo del país, llegando hasta los pueblos más marginados. Como sabemos, hemos tenido influencias europeas desde la conquista. Incluso México ha adquirido y empleado programas educativos hechos en Europa. Pero en ese entonces se puede decir que los mexicanos estaban inconformes con el lugar en donde les había tocado nacer y por cuestiones obligadas debían estar en su país, pero su mente y su alma estaban en Europa. Si los hombres conocen la historia no se repetirá. El mexicano se caracteriza por la magnitud de su cultura, pero esa misma cultura hace que el mexicano esté en constante conflicto, pues se encuentra inmerso en una sociedad donde existen prejuicios, discriminación e incluso secuelas de movimientos liberales que han marcado su historia. Por ejemplo, la independencia de México, los movimientos de la Revolución, entre otros. Los prejuicios, discriminaciones, movimientos liberales, al igual que los valores, las normas, la religión, se reflejan en la personalidad que ha sido moldeada por los padres. Ellos fungen como contacto inmediato entre el individuo y la sociedad.
Cuando un niño se hace hombre, encuentra seguridad al seguir la conducta de su padre. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, mas no rajarse, lo cual quiere decir que no permite que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar. ¿Cuántas veces has escuchado que los hombres no lloran? El mexicano tiene una conducta diferente frente a la vida, a lo cual Jorge Carrión ha denominado el importamadrismo. El actor alude a la frase tan frecuente en el mexicano: me importa madres. Al mexicano, si algo le importa en la vida, es su madre. Por otro lado, la mujer mexicana, en su desarrollo como madre y esposa, y conforme a las condiciones culturales en las que se desenvuelve, ha hipertrofiado la necesidad emocional de contacto con sus hijos. Esto es el resultado de la frustración que siente y la necesidad emocional de ser compañera y esposa. La actitud de la mujer en la cultura es el resultado de muchas circunstancias. Desde pequeña sabe cuál es su papel en la sociedad, sumisa y abnegada, dedicada a sus hijos y a su esposo. Se olvida de su autoestima y se preocupa por quedar bien ante una sociedad y una cultura que la han denigrado a lo largo del tiempo. Hombres y mujeres no somos iguales. El filósofo mexicano Samuel Ramos menciona que México no tiene una cultura de primera mano, pues se alimenta de la cultura europea. Solo los indígenas aún conservan rasgos y características de la identidad cultural nacional, y afirma que la presencia indígena impregna a todas las cosas de México que se oponen al torrente de la evolución universal. Caracteriza al mexicano como pobre, obrero y desconfiado, y considera más inteligente al burgués. Las culturas mexicanas dieron un gran patrimonio cultural que hoy identifica al México como un pueblo que contribuye en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. México es la tierra del maíz, el frijol, la calabaza, el aguacate, el tabaco, el hule, el cacahuate, el amaranto, el chile y la chía. Un país con diversidad étnica y cultural. Los mariachis son parte de la identidad mexicana. Es una representación física y humana del charro mexicano que grita, canta, enamora, llora y convence. Pedro Infante y Jorge Negrete. También tenemos la marimba, maderas que cantan en el sur de la República, o el acordeón que hace bailar al ritmo norteño. Ya se latir el corazón aceleradamente cuando los tigres del norte ejecutan finas melodías. Cuando se habla de identidad mexicana, no solamente se habla de música, sino también de poesía. Agustín Lara y Pedro Vargas son sinónimos de México, pues representan el prototipo del hombre mexicano. Hay gente que ha mostrado a México a través del arte, por ejemplo, Francisco Toledo o Frida Kahlo. Hablar de identidad mexicana es hablar de Amado Nervo, Octavio Paz, Raúl Gómez, Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz. La identidad mexicana es una realidad que se nutre de los pequeños actos cotidianos que realiza cada niño, joven o anciano, ya sea hombre o mujer. ¿Qué es aquello que hace al México único? Es definitivamente su manera de ser y de actuar, su modo de vivir y de apoyarse hacia adelante, sus gustos, sus usos, sus modos y costumbres. México es el campesino, el obrero, el ranchero, el albañil, el granjero, el ganadero, el carpintero, el artesano, el maestro, el doctor, el abogado, el alumno, el político. El hombre o mujer que nació en tierra mexicana y trabaja, lucha y se esfuerza por construir cada día su historia. Identidad mexicana es ese modelo de hombre que es fiel a su nación, aun cuando siente en carne propia cómo el fuego le quema. Es ese Moctezuma que con gallardía prefirió sufrir antes que traicionar a su gente. Es hablar de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Venustiano Carranza, de Francisco I. Madero, de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas. Los materiales con los que se construye una identidad son siempre materiales culturales. Por tanto, la cultura es la materia prima de la identidad. Hay dos tipos de mexicanos. El control interno activo
Se trata del mexicano ideal que posee dos cualidades. Es obediente y rebelde cuando él cree que es necesario. Y el de control externo pasivo. Son mexicanos pasivos, pesimistas y faltistas, dispuestos siempre a corromperse. Son obedientes por conveniencia. Se desenvuelven dentro de un medio machista, violento y corrupto. Partimos de que la cultura mexicana, desde la conquista española, se ha visto en la necesidad de adaptarse a los cambios, incluyendo la psicología del pueblo, el cual, a partir de ese momento, se convirtió en un pueblo sumiso, acostumbrado a defenderse y adaptarse. Cabe mencionar que por lo regular, todo lo que existe en México, no todo es mexicano. Gran parte viene de otros países. Para el mexicano, tener algo extranjero lo hace sentirse parte de aquel país. Por ejemplo, las marcas. El malinchismo es una situación de inconformidad con México. Para el mexicano es más sencillo escapar a otro país donde encuentre protección que esperar en el suyo a que las cosas cambien. El malinchismo ha sido cada vez más marcado en México, a tal grado que todo lo extranjero es considerado de mayor calidad. Pero esto no es razón para considerar que una hamburguesa es mejor que unos chiles en nogada o un mole poblano. ¿Y tú? ¿Piensas actúas como mexicano? ¿Peleas sin traicionar? ¿Amas tu cultura? ¿Simplemente eres de la clase activa o pasiva? ¿Estás en México porque te tocó nacer aquí? ¿O eres quien se suma para cambiar este país lleno de injusticia, de corrupción, de hambre, de inseguridad? ¿Te atreves a gritar ¡Viva México! Así te envuelve México, así te sabe. Resumen del capítulo 1 y 2 del libro Psicología del Mexicano, de Juan David Pérez Pérez.